Suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena biba. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena biba. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena biba. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena biba. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana. Estamos viendo las almas errantes. Estos temas son muy importantes porque se está extendiendo mucho el tema de muchas opiniones de gente que cree que en estas cuestiones de las almas errantes y tenemos que recordar que el exorcismo de la Iglesia es un sacramental y como un sacramental la Iglesia es la que rige las normas de un sacramental. Esas normas están en los principios, en las normas introductorias. Es lo que no solo establece un sacramental como el exorcismo, sino que lo rige, lo regula, indica cómo son sus procedimientos. Y sobre todo cuando la Iglesia nos da las normas porque es por la experiencia de 2000 años que tiene la Iglesia. Ahora, si uno opina y enseña a los demás su propia opinión, que uno puede tener una opinión, pero tiene que someterse en la enseñanza que hace, debe someterse a las indicaciones de la Iglesia, no a las apreciaciones personales. Yo no puedo enseñar cosas que me parece que son así ante una realidad cuando eso contradice una norma de la Iglesia. Uno tiene que decir claramente, la Iglesia enseña otra cosa, pero yo opino esto. Eso es grave también, pero al menos es honestidad intelectual. ¿Ok? La Iglesia enseña esto en las introducciones del exorcismo, pero yo digo esto. Si yo prefiero, no es que prefiero, se debe seguir las indicaciones de la Iglesia. Entonces, recuerden claramente la indicación en el número 14, y ni siquiera le crea si el demonio finge de ser el alma de algún santo o de un difunto, a eso le llaman almas errantes, o de un ángel bueno también. Siga con el exorcismo, no le crea, no le crea. Supongamos que sea un alma errante, pero usted no le crea. Siga con el exorcismo, no hable, no dialogue con él, porque si dialoga ya le está creyendo. Ahora estamos demostrando desde el punto de vista metafísico, pero también desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, desde la Sagrada Escritura, desde los padres de la Iglesia y desde el magisterio. Y la razón teológica de Santo Tomás de Aquino, estamos viendo y vamos a ver ahora cómo se comporta un alma separada, para que veamos desde ese punto también la imposibilidad que se comporten como afirman los que afirman lo de las almas errantes, que desconocen, que no saben quiénes son, que tienen cierto resentimiento por la vida porque murieron, están en gracia, pero todavía no se dan cuenta ni están preparados para una sentencia, en fin, un montón de cosas. Las vamos a demostrar cómo se comporta un alma separada. El alma separada, para poder entender mejor, vamos a distinguir entre el orden sensitivo y el orden espiritual. Las personas, los sacerdotes exorcistas que tengan real interés en conocer
la objetividad de estas cosas, seguirán esto que estoy diciendo. Porque sí va a costar cambiar de opinión, pero ustedes sigan esto y después, cuando terminemos de exponer, dirán qué es lo que creen y qué es lo que van a hacer. Yo en conciencia debo decir lo que en conciencia sé, después de 33 años de ministerio y de haber estudiado a fondo este tema, por eso lo estoy desarrollando a fondo. Vamos a precisar luego las funciones de relación con respecto a Dios, cómo se relaciona esa alma inmediatamente que sale con Dios, con los ángeles y con las demás almas separadas, con respecto a los hombres de la tierra y con respecto a las cosas que hay en la tierra, no solo con los hombres, sino con su casa, su familia, a ver qué pasa, su carro que lo dejó allá estacionado. ¿Qué relación tiene un alma separada con todas estas cosas? En primer lugar, vamos a ver el orden sensitivo. El alma separada no puede ejercitar ninguna actividad que requiera el concurso de las potencias sensitivas, internas o externas. ¿Por qué? Porque no está el cuerpo. Es más que de sentido común. Las potencias sensitivas internas y externas son potencias del compuesto humano. Y residen inmediatamente en los órganos corporales. El alma es su principio y raíz, pero propiamente reside en el cuerpo, la sensibilidad, la parte sensitiva. Luego, al perecer el cuerpo y destruirse el compuesto humano, queda también destruida esta sensibilidad. El alma las conserva tan solo virtualmente, explica Santo Tomás. Es decir, está como el árbol contenido en una semillita. El alma sigue tendiendo a eso, pero no lo tiene. Por eso cuando resucita, por eso la necesidad de resucitar, porque el alma puede operar con el cuerpo. Está virtualmente inclinada, pero en acto no tiene nada de sensibilidad. Dicen los teólogos, el alma conserva tan solo virtualmente esto, es decir, radical en su raíz, es decir, como un principio, lo cual quiere decir que cuando el alma vuelva a informar su cuerpo propio, al producirse la resurrección de la carne, podrá de nuevo animar esas potencias sensitivas que estarían perfeccionadas 100% y prescindir del ejercicio como principio vital. Por tanto, el alma no se vuelve hacia las cosas corporales que le son inferiores. A ver, cuidado con eso. No hay lugar para poner entre el alma y las cosas materiales esos intermediarios más o menos espiritualizados que se le llama fantasma de la imaginación. Tampoco tienen el fantasma de la imaginación que usamos nosotros para conocer, porque se extraen de las cosas materiales por el proceso de abstracción. Tampoco tienen el fantasma de la imaginación, o la especie impresa, no la tienen. Las imágenes son imposibles para el alma separada, absolutamente imposible, porque carece de imaginación. Con esto empiezan a pensar todo lo que dicen, ¿verdad? Que un bebé se manifiesta, que no sabe, que mueve la cabeza porque no entiende, pero que sí, que no usa de la imagen, no tiene imaginación, en primer lugar. Allí no hay más que ideas puras, sin mezcla ni contacto alguno con la materia corporal. Si son ideas puras, estamos en el plano puramente espiritual. El alma no puede tener dudas, porque no está razonando, no razona el alma separada, porque no tiene las potencias sensitivas para poder hacerlo. Solamente el entendimiento va a iluminarse, ya van a ver cómo. Por tanto, todo eso de que dudan de quién soy, que lloran, que hay resentimiento, ¿cómo va a haber resentimiento si no hay pasiones? No está la parte corporal. Seguimos. Se sigue de esto que el alma separada no ve, ni oye, ni imagina,
no oye, no tiene el aparato auditivo, no ve, ni siquiera ve. O sea, lo que está haciendo el alma separada, lo que puede hacer es captar intelectualmente las cosas. Y a eso se le dice ver, pero ver intelectualmente, no con ojos. Ni recuerda de modo sensible, tampoco, absolutamente ninguna cosa. La memoria sensitiva, ¡pum!, desaparece. Queda el concepto de las cosas, lo que se llama la memoria intelectual. No puede reproducir los rasgos de su fisonomía corporal, de los seres queridos que dejó en el mundo y los de su propia fisonomía. Esto lo pone Santo Tomás, porque no puede hacer recurso a la imagen. Solo tiene el concepto de cómo él era. Tiene el concepto de cómo era la mamá, pero no la imagen. Sabe que la mamá era alta y delgada, o sea, el concepto de eso, pero no lo puede imaginar. Ya no, pero sabe. No los puede reproducir como antes, pero lo tiene conceptualizado. Sabe que sus ojos eran celestes, pero sin recurrir a la imagen, que su nariz era aguileña, su propia nariz. Vean ustedes el comportamiento, cómo cambian las cosas. Solo conserva el alma las especies inteligibles de todo ello, lo que se llama la especie expresa, las ideas nada más. O sea, las ideas universales y abstractas, no concretas tampoco, que elaboró a base de datos sensibles. Y así, por ejemplo, el alma separada conserva perfectamente la idea universal de lo que es el árbol y lo aplica a todos los árboles del mundo, sin mirar los accidentes. Solo el concepto de los accidentes también. Era bello, un árbol bello que tenía yo en mi casa. El concepto del tipo de árbol y todo, pero no la imagen del árbol. Yo puedo tener ahora, si quiero, me imagino cosas. No, eso no está en el alma separada. Es difícil en este mundo formarse idea de cómo funciona un alma sin el concurso de la imagen sensible. Entender a base de ideas puras es propio de los ángeles, no de los hombres. ¿Qué pasa con el alma? Tiene la característica de un ángel, porque es espíritu puro. Pero la única diferencia es que es un coprincipio, siendo sustancia, está llamada y ordenada al compuesto, nada más. Entonces tiene ciertas características que van a tener los ángeles en el modo de conocer, salvando la diferencia de naturalezas. Por eso acá en la tierra nos parece todo esto tan oscuro y misterioso como claro y radiante nos parece cuando ingresemos en ese lugar. Cuando vayamos a estar en ese lugar nos va a parecer todo evidente. Vamos a ver, esto es la parte sensitiva, vamos a ver en la parte espiritual. Primero vamos a ver el entendimiento, cómo actúa el entendimiento y luego la voluntad del que se separa, del alma separada. Primero el entendimiento, cómo va a funcionar su capacidad intelectiva. En el estado de separación pueden afectar al alma tres clases de ciencias que vamos a ir viendo. En primer lugar, la ciencia llamada natural o adquirida. Todo lo que fue adquiriendo con su entendimiento, el alma que se acaba de separar o se está separando, todo lo que fue adquiriendo naturalmente por su capacidad natural, le llamamos ciencia natural o adquirida. Luego hablamos de la preternatural, que es otra, es la ciencia natural infundida sobrenaturalmente, y la propiamente sobrenatural, o la que está relacionada directamente con la revelación, las cosas de la fe. Vamos a explicar estas tres rápido para que vean cómo se comporta el entendimiento de un alma separada. Primero, la ciencia natural adquirida
las cosas que fue conociendo en este mundo con el cuerpo. ¿Qué pasa cuando sale? Los conocimientos del alma separada se amplían considerablemente, el entendimiento se amplía, no existen dudas, porque en el estado de separación, el alma conserva, en primer lugar, todos los conocimientos intelectuales ya adquiridos durante esta vida. Esto lo dice Santo Tomás en la Prima Pars, cuestión 89, artículos 5 y 6. Y puede combinarlos y barajarlos para extraer de ellos nuevas conclusiones, aunque el modo de conocer no es el mismo de esta vida, no es por razonamiento. No se tiene que convertir al fantasma de la imaginación para ir sacando conclusiones, sino que puramente espiritual, a la manera de los ángeles, en forma intuitiva. O sea, se hace patente al entendimiento la verdad. Y el entendimiento penetra la verdad directamente de las cosas. En primer lugar, el alma se ve y se conoce perfectamente, como Dios la conoce. Bueno, no como Dios, pero se conoce en toda su capacidad intelectiva sin estar afectado por oscuridad de la mente por razón de la unión a un cuerpo, para colmo, signado por el pecado original. Aquí no, aquí está un alma separada que es puramente espiritual, con la capacidad intelectiva de conocer la verdad espontáneamente. Primero se conoce totalmente a sí misma, no tiene duda alguna de nada. Por eso el juicio es inmediato. ¿En qué sentido? Que se explica naturalmente cómo puede ser también un juicio inmediato. El alma separada inmediatamente conoce todo. Ese es el juicio. Conoce todo lo que hizo, todo lo que es y en qué estado se encuentra. Lo conoce perfectamente. Esto excluye todas esas dudas de que el alma está dando vueltas y dice, ¿por qué hago acá? ¿Qué tengo que hacer? Y le pregunta a uno, ¿tengo que rezar? ¿Y qué es eso de rezar? Yo no sé rezar un Padre Nuestro, ¿me entienden? Como si estuviera en este mundo, en una clase de catecismo donde uno le enseña cómo tiene que aprender el Padre Nuestro, cuando en realidad el alma separa, inmediatamente conoce todo. Te puede decir el Padre Nuestro, aunque nunca lo haya sabido, sabe lo que es el Padre Nuestro, porque se le ilumina el entendimiento absolutamente. Ya, bueno, estamos hablando en relación a las cosas naturales, ya van a ver en relación a Dios. La razón es porque el alma sustancial espiritual es de suyo inteligible, pero su propio conocimiento, directo e intuitivo, era impedido en este mundo por el cuerpo. Cuando desaparece el obstáculo, el cuerpo, signado con el pecado original para colmo, el alma inmediatamente aparece radiante ante sí misma. Esto lo dice Santo Tomás, Prima Pars, cuestión 88, Corpus y objeción 1. También en la cuestión 89, en el artículo 2, en la Suma contra Gentiles, el libro 3, los números 42 al 46, en el Tratado de Ánima, el artículo 16, con la cual se da cuenta mucho mejor de su estructura y las perfecciones naturales que hay en ella, que reflejan de una manera impresionante las perfecciones mismas de Dios. Se comprende que este mayor conocimiento en sí misma causará una gran alegría a las almas justas, pero ocasionará un terrible tormento a los condenados. Lo sabe, que se dará cuenta demasiado tarde de la excelencia del alma y de la desdicha inmensa de su eterna condenación. Lo sabe, ni bien se separa. Segundo, conoce también perfectamente a las demás almas separadas, cosa naturalmente imposible en este mundo y por nuestro mecanismo de conocer, a base
de convertirse a los fantasmas de la imaginación, etc. Y conoce también a los ángeles inmediatamente, que son seres espirituales. El entendimiento ejecuta acciones puramente espirituales, y los ángeles son puramente espirituales, son objeto de conocimiento clarísimo, directo del entendimiento humano. Los buenos y los malos, aunque de una manera naturalmente diferente. La razón es porque el modelo sustancial de ser y de entender de las demás almas separadas es idéntico al del alma, mientras que el del ángel es muy superior porque es de otra naturaleza, pero el modo de comportarse va a ser igual. Por eso conoce perfectamente a las otras almas y solo imperfectamente a los ángeles. ¿Por qué? A las almas perfectamente, porque son de la misma naturaleza. Al ángel le va a costar, aunque espontáneamente sabe quién es, pero no lo va a captar en toda su totalidad, con sus propias fuerzas naturales. Pero todo esto se refiere al conocimiento natural del alma. Así lo dice Santo Tomás, la Suma Teológica Prima Pars, cuestión 89, artículo 2. Debemos observar bien que el conocimiento que el alma separada tiene de los ángeles no le viene por alguna especie inteligible, abstraída de los mismos ángeles. No, porque no puede abstraer nada, porque los ángeles son puro espíritu. Es imposible. Son simples. Sino por semejanza impresa en el alma por Dios, que no rebasan, sin embargo, el orden natural propio de las almas separadas. Santo Tomás, también en el mismo lugar, objeción tercera. En virtud de esas especies inteligibles infundidas naturalmente por Dios, tiene también el alma separada un conocimiento natural, aunque imperfecto y general, de todas las cosas naturales. La razón es porque el alma separada comienza a ser y a conocer a la manera de los ángeles, lo que acabo de decir, por lo cual Dios le comunica las especies inteligibles de todas las cosas naturales. Esto aumenta enormemente la ciencia natural del alma separada, haciéndola rebasar con mucho el conocimiento natural que alcanzan en este mundo cualquiera de los sabios de este mundo, mucho más. Sin embargo, advierte Santo Tomás, no debe despreciarse la ciencia que en este mundo se adquiere por el estudio, que también va a quedar en el alma separada. Esto lo dice en la misma cuestión 89, pero en el artículo 3, en el corpus, y también en la objeción cuarta. Conoce también el alma separada, en virtud de esas especies infundidas por Dios naturalmente, un gran número de cosas singulares, pero no todas las que existen, a diferencia del ángel, quien en virtud de la gran potencia de su entendimiento conoce, a través de aquellas especies universales, no solo los géneros y las especies de todas las cosas naturales, sino incluso los mismos individuos o cosas singulares en particular. No puedo explicar todos los detalles porque se nos va a hacer muy largo, solo si alguna vez este tema lo vamos a ver en escatología y en el Tratado de los Ángeles, ¿verdad? Cuando hagamos, pero bueno, yo por lo menos porque sé que los sacerdotes que tienen conocimiento de teología me van a captar. Bien, vamos a otro temita. Se sigue de esto que el alma separada no ve. Ya lo habíamos dicho, perdón. Estas mismas ideas infundidas a los que vivimos todavía acá en la tierra serían nosotros preternaturales, porque el estado actual de nuestra alma, unida sustancialmente a nuestro cuerpo, no las reclama ni exige en modo alguno. Vamos a ver la ciencia sobrenatural que tiene el alma ahora. Es preciso distinguir primero entre las almas que salieron de este mundo en gracia de Dios, que es una cosa, y las que salieron en pecado mortal, o con solo el pecado original. Por consiguiente, vamos a hablar de los estados posibles en las almas separadas. Cielo, 3 estados: cielo, purgatorio e infierno. En primer lugar, el cielo, las almas bienaventuradas. Si el alma sale inmediatamente en gracia de Dios y ya purificada porque ha hecho todo, un alma santa, digamos,
directamente va a Dios, no pasa ni siquiera por el purgatorio. ¿Qué va a pasar cuando el alma sale directamente al cielo? Recibe un aumento intensísimo de conocimiento sobrenatural al quedar sustituida la luz claro-oscura de la fe por la evidencia, por la visión beatífica. A Dios tiene un conocimiento sobrenatural maravilloso, conoce todo de Dios. Conoce el mundo sobrenatural en lo que tiene de más profundo y entrañable. La vida íntima de Dios la conoce perfectamente, no en su totalidad, no la comprende, la entiende, pero no la comprende, no la abarca porque es imposible. La vida íntima de Dios, tal como es en sí misma, aparece claramente ante su entendimiento. El éxtasis beatífico, quedan en éxtasis, por decir así, por la maravillosa verdad que capta el entendimiento, que es Dios mismo. Y en la esencia divina ven y contemplan con toda claridad todos los misterios sobrenaturales que en este mundo conocieron, imperfectamente a través de la fe. Por los velos de la fe ahora se conoce directamente. Pero no todas las almas de los bienaventurados gozarán del mismo grado de visión. Depende el grado de amor con que salieron de su cuerpo. A un grado de amor de 70%, le corresponderá otra virtud teologal que reemplaza la fe, que se llama el Lumen Gloriae, que no solo lo dice Santo Tomás, sino lo usa el magisterio también en tiempos del medioevo para referirse a esa virtud intelectual. Lumen Gloriae, la luz de la gloria, está proporcionado al grado de amor. Cada uno tiene un grado de amor distinto, por tanto, una luz distinta. El Lumen Gloriae es una luz que refuerza, eleva y dispone a la contemplación cara a cara de Dios, cosas que sería imposible sin esa luz. Vamos a ver qué pasa con las almas que van al purgatorio ahora. Y aquí está el tema, Las almas que mueren en gracia pero no están purificadas totalmente, conservan todos los conocimientos sobrenaturales que tuvieron en este mundo a través de la fe, en primer lugar. También conocen todo lo que ellos pudieron haber alcanzado en esta vida por revelación privada de Dios, si Dios le hizo conocer algo. Los condenados del infierno no conservan ningún conocimiento propiamente sobrenatural, aunque se trate de almas que en este mundo gozaron de la luz de la fe, lo pierden. Porque la fe es una virtud sobrenatural y pierden toda virtud. Y al morir el pecador impenitente queda definitivamente raído y arrancado de su alma todo vestigio de la vida sobrenatural. Si muere en pecado mortal, directamente al infierno. No se queda dando vueltas tampoco. Por consiguiente, desaparece la fe junto con la esperanza que acaso poseía aquella alma. Conclusión. En cuanto a los conocimientos sobrenaturales, entonces, las almas bienaventuradas los aumentan. Las almas del purgatorio las conservan y los condenados lo pierden. Las cosas sobrenaturales, conocidas por la fe, o infundidas por Dios porque tuvo una aparición de la Virgen real, pero después se condenó. Y está en el infierno y ya pierde todo eso. Vamos a ver qué pasa con la voluntad, y aquí nos metemos en el tema más preciso aún. El último fin psicológico del hombre es su propia felicidad, eso lo sabemos. Todos tendemos hacia la felicidad de una manera irresistible, necesaria y absoluta, la felicidad. Fíjese el alma que no sabe, ¿qué estoy haciendo acá? No tiene ningún fin. El hombre no es libre con relación a ella. Somos Frisidim.
Soy Padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón, fundador de Frisidini Superior. Te invito a ayudarnos para construir un santuario, casa de retiro y acabar este centro de espiritualidad, porque sin ti no lo vamos a poder hacer. Si te beneficiaste alguna vez de las pláticas, los retiros, las conferencias, las clases, te pedimos que nos ayudes para tener un lugar en el cielo, para tener un lugar en este centro de espiritualidad, a colaborar mensualmente con un aporte, aunque sea de 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, lo que puedas. Es una invitación a todo el mundo para ayudarnos. Si quieres ayudarnos y quieres que esto salga adelante y que triunfe el corazón inmaculado de María, entonces entra a www.enciendetucorazon.org. Ayúdanos a seguir ayudando a la gente. Enciende tu corazón. Dios te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Pero por su defecto, por la naturaleza defectible, estamos signados por el pecado original. Nosotros, el hombre puede errar profundamente acerca de los medios o acerca de una apreciación subjetiva de lo que es la felicidad. El drogadicto verá que la felicidad consiste en esta sustancia que lo hace volar, aunque cuando se le va el efecto se da cuenta que está en el infierno. Pues es un infierno, ¿verdad? Por eso que como el hombre no es libre con respecto a los fines, todos quieren la felicidad, pero los medios, uno se equivoca en la elección de los medios. O lo que podemos decir, el fin subjetivo, yo creo que esta es mi felicidad. Ahí se equivocan, porque hay una felicidad objetiva que hay que buscar. En esta vida podemos cambiar continuamente los medios. Lo pongo en el alcohol, lo pongo en el placer, lo pongo en el dinero, lo pongo en Dios, lo saco de vuelta, vamos cambiando. Ojalá no, pero así pasa. Pero, en el momento mismo en que el alma se separa del cuerpo, queda de tal manera fija, dice Santo Tomás, e inmóvil en el último fin que he elegido. Si puse el dinero como fin y muero así en pecado, amando el dinero por sobre todas las cosas, no hay modo de cambiar eso. Repito, en el momento mismo en que el alma se separa del cuerpo, queda de tal manera fija, inmóvil en el último fin elegido, que ya no puede cambiarlo jamás, aunque continúa siendo libre con relación a los medios. Pero no lo puede cambiar jamás. Está en la misma condición que un ángel cuando dice non serviam. El alma separada, cuando se separó, quedó ya como está. No hay modo. No hay modo porque quedó separada del cuerpo. En este mundo separamos pecado y pecador, amamos al pecador y rechazamos el pecado. Y Dios también hace eso. Por eso, si uno pide perdón, un ladrón pide perdón y se arrepiente, ya no es ladrón. Quedó separado de eso, pero mientras siga siendo ladrón, queda unido. Es un ladrón. Es decir, la persona y el robo se identifican. A no ser que pidas perdón. Cuando se sale, que se termina el tiempo del arrepentimiento, como nos enseña, vamos a ver la Iglesia, en el momento que se separó el alma, instantáneamente, el ladrón quedó hecho ladrón, amor al dinero, por decir así. Ese es su Dios, no cambia más. Es el non serviam de los ángeles. Non serviam, o te serviré. ¿Quién como Dios? El primer grito de su existencia. El primer acto que realizan los ángeles, en el primer acto de amor, se define todo en ellos. Se amaron a sí mismos hasta el desprecio de Dios o amaron a Dios por sobre todas las cosas. Es el primer acto que realiza, el primer conocimiento libre con el primer acto. Así pasa con el alma, sale
como estuvo en el último instante de salir. En el instante de salir queda así. Ya no se separa pecado y pecador. El pecador se hace pecado y el pecado se hace pecador, se hace consustancial. Es imposible que esté diciendo, a ver, que salí en gracia, pero parece que todavía no conozco bien de qué se trata, y se mete en las almas de las personas. Porque acuérdense que estamos hablando de almas errantes, no de si un alma del purgatorio puede aparecerse para pedir oración o hacerse ver. Eso sí está comprobado. Eso lo afirma Santo Tomás, lo afirma la Iglesia. En esa posibilidad ya van a ver que lo vamos a poner. Son dos cosas distintas. Sí se pueden hacer presente para pedir oraciones, ¿verdad? Pero no para poseer un alma y preguntar qué estoy haciendo aquí. Toda esa teología que hay detrás, toda esa teología es la que estamos refutando. Toda esa forma de entender un alma separada es lo que estamos refutando. Con relación al fin, vamos a ver cuáles son las disposiciones del alma separada con relación al fin último, libremente elegido antes de morir. No se trata del fin último común, que es la búsqueda de la felicidad, a la que nadie puede renunciar, eso está en la naturaleza del ser humano, sino a la elección particular, al objeto concreto que de hecho yo he elegido. En el subjetivo, yo puse el corazón aquí y morí así. Es decir, queremos saber si el hombre que durante su vida eligió como objeto supremo de su felicidad, es decir, como fin último, algún objeto distinto de Dios, por ejemplo, la riqueza, placeres, honores, y murió perseverando en esa elección. No puede cambiar el objeto de esa elección una vez que sale el alma. No puede salir y decir, wow, existe de verdad Dios. No te elijo a ti, Señor. O sea, eso no existe en un alma que se separa. La conclusión es la siguiente, y lo vamos a sacar de las Sagradas Escrituras, de la tradición de la Iglesia, del magisterio y de la teología de Santo Tomás. Lo vamos a comprobar ahora. ¿Qué cosa vamos a comprobar? El siguiente principio. El alma separada del cuerpo se adhiere de manera tan inmutable, no cambiará jamás, al objeto escogido como último fin en el momento mismo de la muerte, que no podrá jamás revocar ni elegir otra cosa, siendo esto absolutamente imposible. Pruebas. Sagrada Escritura. Hay muchos pasajes, ponemos algunos. Eclesiastés 11:3 dice, si el árbol cae al mediodía o al norte, allí quedará. Hablando de la muerte. Mateo 25:46, hablando de la muerte. E irán los malos al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Lucas 16:26. La cita de Lázaro y el rico Epulón, que le dice, además entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieran atravesar de aquí a vosotros no pueden, ya no se puede, ni tampoco pasar de aquí a nosotros, no hay un cambio, no se puede. Gálatas 6:10. Por consiguiente, mientras hay tiempo, dice San Pablo, hablando de la muerte, hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Juan 9:4. Porque venida la noche, la muerte, ya nadie puede trabajar. O sea, se terminó la actividad, hablando de la muerte. En todos estos textos y en otros muchos que podemos citar, se nos dice unas veces en el lenguaje directo y otras en el lenguaje metafórico que traspasadas las fronteras de esta vida nadie puede ya volver atrás.
Vamos a ver, la tradición de la Iglesia, bueno, es unánime. Los padres de la Iglesia, unánimemente todos, cuando hacen alusión, dicen exactamente lo mismo. Es el juicio inmediato y la imposibilidad de cambiar la elección en el momento que se separa el alma. Nadie de ningún padre de la Iglesia ha dicho lo contrario. Es unánime. El magisterio que dijo, también lo enseña la Iglesia, lo define Benedicto XII, ya lo conocemos, ¿verdad? Definimos que las almas de todos los santos que salieron de este mundo, inmediatamente después de la muerte, inmediatamente, y de su purificación, están y estarán en el cielo, porque dice, y de su purificación los que están en el purgatorio, están y estarán en el cielo y poseen la vida eterna. Definimos también que las almas de los que mueren en actual pecado mortal, inmediatamente después de la muerte, inmediatamente descienden al infierno. Inmediato, no se quedan dando vuelta, ni las que van al cielo, ni las que van al purgatorio, ni las que se condenan. Que el alma del purgatorio pueda bajar a la tierra para pedir oración, repito, para hacer algo, por permisión de Dios, lo pueden hacer. Que quieren hacer algún ruidito para llamar la atención y uno diga, ¿quién será mi abuelo que falleció hace poco que querrá oración? También eso puede ser, pero meterse en el alma y tener toda esta teología que se explica de un alma separada y con todo el mecanismo teológico que subyace en la explicación de quien está poseyendo, es ridículo. Aparte, cuando yo estaba dando esta explicación de las almas, que dije claramente que el demonio engaña, cuando he dicho el demonio engaña y es el demonio y no son almas separadas, así lo enseña la Iglesia, siga el exorcismo, tengo constancia de que personas que están posesas, el demonio se ha enfurecido, porque me lo han manifestado. Gente que han escuchado esta plática mía me han dado a conocer que el demonio se enojó y se enfureció porque lo estaban desenmascarando. Esto no es un argumento objetivo, esto que estoy dando sí, pero sin embargo ayuda. Sí, madre, por favor, diga. Es que ya van varios momentos que dice que no se pueden meter en el alma, pero se refiere al cuerpo, ¿no? Se está confundiendo. Ah, perdón, sí, que no se pueden meter en el cuerpo de las personas, perdón, sí. Gracias, madre. Bien, vamos ahora a la razón teológica. Vamos a explicar lo que dice Santo Tomás, que también de alguna manera usa el magisterio en esto y la escritura, ¿no? La voluntad es movida por el entendimiento en toda elección, o sea, esto también hay que tener en cuenta. No es que la voluntad elige, no, la voluntad elige porque el entendimiento lo está iluminando. El entendimiento ilumina algo bajo razones equivocadas, lo que sea, y si lo ve bajo apariencia de bien, la voluntad va y lo busca. Pero entran las dos facultades. El hombre durante la vida presente aprende las cosas en su entendimiento de una manera movible, discurriendo de una y otra, por tanto la voluntad se adhiere al objeto de su elección de una manera también movible. Es decir, que ahora quiero esto, pero después digo, no, ya no lo quiero esto, mejor, no, ahora cambio, ¿me entienden? Eso se puede hacer, pero va cambiando el entendimiento que va viendo cosas distintas y la voluntad también va siguiendo lo que el entendimiento le va mostrando, conservando siempre la capacidad de apartarse de ese objeto y adherirse al contrario. Pero al sobrevenir la muerte y estar el alma desligada del cuerpo, adquirirá la manera de ser y de entender que compete a los espíritus puros. Tiene un comportamiento parecido a los ángeles, que no están sujetos a los vaivenes de la imaginación, de la sensibilidad para estar cambiando, y por lo mismo aprende por el entendimiento el objeto de su elección de una manera absolutamente inmutable. El entendimiento, cuando sale del cuerpo, captó la verdad única, se terminó, y la voluntad quedó fija. Ya está, esto es así. Así como el hombre ahora en la tierra, nosotros aprendemos con mucha fuerza lo que se llaman las
los primeros principios, que son inmutables. El ser es y no puede no ser. Contradice, eso lo tengo bien cierto. Son principios de conocimientos naturales que están innatos en uno, que es el principio de no contradicción. Así algo parecido va a pasar cuando el alma se separe, o sea, va a quedar evidente. El todo es mayor que la parte. El que diga, no, padre, la parte es mayor que el todo, tiene un problema. Por lo cual suele decirse que lo que en los ángeles fue su caída, esto mismo es en el hombre su muerte. O sea que, así como los ángeles malos al pecar quedaron obstinados en el pecado, así el alma humana, en el momento mismo de separarse del cuerpo, quedará inmutablemente adherida al objeto de su propia elección, como si se hubiera consustancializado con él, hecho una sola cosa con el pecado o con la gracia. Y esto ya no se puede rectificar ni siquiera por toda la eternidad. Lo explica Santo Tomás en la Prima Pars, cuestión 64, artículo 2, y en el suplemento, cuestión 98, artículos 1 y 2, para el que quiera verificar. El alma humana, al separarse del cuerpo, se adhiere de tal modo al objeto de su última elección, de tal manera se adhiere al objeto de su última elección, que constituye en él su último fin con la fuerza de los primeros principios. Ya, es evidente, esto no puedo cambiar. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que así, como ahora se halla en nosotros inmutablemente la naturaleza común por la cual apetecemos la felicidad en general, todos buscan la felicidad, aunque el que se quita la vida también, porque cree que quitándose el problema que lo está angustiando de tal manera que se le hace imposible, encontrará la felicidad. Pero siempre bajo la razón de felicidad. Entonces Santo Tomás dice, así como ahora en nosotros se encuentra inmutable esta felicidad que todos apetecemos, así en el instante de la muerte permanecerá inmutable aquella disposición especial por la que el alma ha quedado al salir del cuerpo. Esto lo dice también en el Contra Gentiles, libro 4, artículo 95, en la Suma Contra Gentiles. Ahora bien, ¿cuál será el objeto que la voluntad escoja en el último momento de esta vida? ¿O en qué disposiciones la sorprenderá la muerte si ésta sobreviene de una manera repentina e inesperada, sin darle tiempo para una última elección deliberada? Rápido no alcanzó ni a pensar. Dicen los que dicen de las almas separadas que son almas que le agarró sorpresivamente la muerte. Entonces andan desconcertadas, etcétera, etcétera. En el fondo, ese objeto no puede ser más que uno de estos dos, o Dios o el propio yo, así muere uno. O con la gracia de Dios o sin la gracia. Non serviam, digamos, es la búsqueda de su propio yo, en contraposición de la búsqueda de la adoración y reconocimientos de un Dios a quien es nuestro fin. No, yo soy mi fin, no serviré. Si el alma está en gracia de Dios, su voluntad está inclinada de tal manera a Dios como su último fin, que en él caerá por su propio peso, tanto si muere de una manera consciente como si muere de una manera repentina e imprevista. Pero ya tenía el corazón en Dios, no importa que sea imprevista, ya tiene elegido a Dios, no importa que le haya imprevisto la muerte, como dice. Acá lo dice Santo Tomás, no importa, si estaba en gracia, aunque no piense nada, qué sé yo, explotó el avión, así, le tiraron un misil, ¡bum! Ni tiempo yo de pensar nada, mi alma quedó a donde estaba su objeto, si era Dios ahí queda. Si estaba en gracia, queda ahí. No necesita razonar primero, porque dicen que son almas que salieron muy rápido, entonces no saben, no pudieron saber y están con resentimiento porque no aceptaron su muerte. Dios mío, un alma que sale no quiere volver más al cuerpo, porque el cuerpo le es pesante, el cuerpo le es difícil. Cuando el alma sale se encuentra ágil, liviana,
O sea, se puede expandir porque, escúchenme, no tiene forma, no tiene distancia, es un espíritu. ¡Wow! No quiere volver a un cuerpo signado por el pecado original. Distinto es el cuerpo glorificado, del cual estarán deseando porque desean con toda la fuerza volver al cuerpo, pero no al que estaban. No en la condición del que estaba, porque era pesado, porque me dolía todo, porque había sufrimiento, porque había desesperación, porque hay angustia, porque etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si el alma está en gracia de Dios, su voluntad está inclinada de tal manera a Dios como fin último, que en él caerá por su propio peso, o sea, por la gracia misma que tiene, tanto si muere de una manera consciente como si muere de una manera repentina o imprevista, porque la suprema elección la hizo en el momento de ponerse en gracia de Dios, por el arrepentimiento, ya estaba en gracia. Y la justificación, a impulso de la misma divina gracia, mientras no rectifique esta postura acá en la tierra, tiene asegurado su último fin sobrenatural. La muerte, aún prevista y repentina, no hará sino fijarla inmutablemente en ese último fin libremente elegido. Estamos excluyendo totalmente la posibilidad de que un alma salga totalmente desconcertada. No sale desconcertada. Al revés, cuando el alma comete a sabiendas un verdadero pecado mortal, se pone voluntariamente de espaldas a Dios, elige como fin último su propio yo. Al permitirle aquel placer pecaminoso que le pide en contra de la ley de Dios. Una vez hecha esta elección y cometido el pecado, el alma ha decidido ya su destino eterno, a no ser que rechace el pecado por el arrepentimiento y se vuelva de nuevo a Dios. Pero si la muerte le sorprende en aquel terrible estado de pecado mortal, en forma repentina, no tiene tiempo de pedir perdón. Quedará inmovilizada y fosilizada en su aversión a Dios. Y no tendrá esto remedio ni por toda la eternidad. Hay un cardenal, el cardenal Villot, un gran teólogo, comentarista de Santo Tomás, maravilloso, genial, además de ser un cardenal santo, que escribe lo siguiente, se los voy a leer acerca de esta cuestión del alma que sale inmediatamente. Esto lo dice el cardenal Villot en La Providence de Dieu, es francés, La Providence de Dieu. Cuando decíamos que el alma del réprobo, a su salida del cuerpo, queda para siempre inmóvil en la disposición de la voluntad en que la sorprende la muerte, naturalmente que no queríamos indicar la adhesión a los bienes que ella ambicionó en esta vida mortal, porque su apetito habrá pasado sin retorno, placeres carnales, comodidades de las riquezas, fines particulares de la lujuria, de la avaricia, de la gula, del orgullo mundano, o de cualquiera otra pasión de antes, cualquiera que sea su nombre o categoría, sino que hablábamos de lo que era la razón y la raíz primera de ese apego al pecado. Hablábamos de la unión a la cosa amada por encima de todo, cosa a cuyo amor se subordinan todos los movimientos del corazón y era como el eje sobre el que giraba el libre albedrío en sus diversas y múltiples determinaciones. Esta cosa era en el réprobo su yo, el yo erigido en fin último de la existencia, el yo que había que satisfacer, aún con desprecio de Dios, de su ley, de sus preceptos, de sus mandamientos, el yo constituido en dueño y señor, en vez y en el sitio de aquel que nos ha creado para amarle, reverenciarle y servirle, el yo, en fin, que se hace después de la muerte el motivo exclusivo de un pesar parecido al del impío Antíoco, cuando bajo las zarras del mal terrible del que iba a sucumbir, se dolía, no en razón de la falta, sino en la pena, de los monstruosos excesos de su reinado. Sigue diciendo, conocidas con las célebres palabras de San Agustín en La Ciudad de Dios, donde dice, dos amores han fundado dos ciudades,
el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios y el amor de Dios hasta el desprecio de sí. El primero ha fundado la ciudad del mal, del desorden, de la confusión, la infernal Babilonia. El segundo, la del orden, de la paz y la eterna Jerusalén. He aquí dos amores supremos, opuestos, contrariamente entre sí, a los cuales se subordinan respectivamente todos los demás bienes. Ellos son asimismo los dos fines últimos entre los que hemos de escoger en esta vida presente. Por una parte, Dios, colocado en nuestros afectos por encima del yo y en consecuencia por encima de todas las cosas, fin último de la virtud. Por otro, el yo, llevado por encima de Dios, ídolo indebidamente adorado, indebidamente servido, fin último del vicio y del pecado. Si ahora sobreviene la muerte, cualquiera de estas que sea el fin, al que el alma se halla entonces adherida, en él queda fija. Decimos ya por la naturaleza, ya por la fuerza misma de las cosas, por toda la eternidad. Y como del fin último al cual se ordenan nuestras acciones depende toda la bondad o la malicia de la voluntad, resulta ipso facto, por este hecho, para los unos una definitiva obstinación en el mal o desorden moral, para otros una confirmación también definitiva en el bien, en la belleza del orden, en la venturosa imposibilidad de salir jamás de ella. Vamos a ver con relación a los medios. ¿Van entendiendo alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Hay alguna pregunta por ahora? Sí. En voz fuerte, hermanito. Allá atrás, Santiago. Porque yo por ahí voy y no... Las preguntas que me puedan hacer les puede ayudar a los otros laicos o sacerdotes también, ¿eh? Hace tiempo conocí una devoción que se llamaba El ánima sola. No sé qué relación tenga con las almas del purgatorio. Después me dijeron que esa devoción estaba más orientada al tipo de almas de los que se hacen pasar los demonios por almas del purgatorio. No sé si sea y muy cierto. Probablemente sí, alma sola. No sé qué es eso. Podría estar relacionado, no lo sé, pero podría ser que esté relacionado, como dicen, que queda en soledad, que anda errante por todos lados sin saber. Son las que se meten en las personas, en los cuerpos de las personas, para manifestarse. Y a veces se meten porque Dios la metió, dicen, para que pida ayuda. O sea, eso va contra la doctrina, porque lo está enseñando la Iglesia. No hagan caso, ni siquiera si un alma de un difunto se apareciera, no hagan caso. La inmutable estabilidad y fijación de la voluntad humana en el último fin, que se elige libremente antes de la muerte corporal, no es obstáculo para que continúe siendo libre el alma con relación a los medios en la otra vida. Sí, una cosa es que quede fijo en el bien o en el mal, esa es la diferencia. Pero si queda fijo en el bien, es libre entre los bienes. Si queda fijo en el mal, es libre entre los males, la libertad no la pierde, pero en el infierno no se puede ejecutar libremente muchas cosas. ¿Qué me pregunta, hermanita? Fuerte. ¿Alguna alma del purgatorio Dios le podría dar una misión en la tierra? Porque hay a veces experiencias de laicos que nos están comentando esto, que vieron una persona y que esa persona les dijo, o sea, un alma, que Dios le había dado la misión de cuidar un lugar. Y por eso se aparece muy seguido. Eso podría aceptarse. Ya no es un alma desconcertada, no, sabe. Dios le pide eso, cuidar un lugar, por cierta cosa, estar ahí, hacer esa obra buena. Es distinto. Estamos hablando acá de almas que están totalmente, que no saben lo que pasa, que no saben de qué se trata la cuestión, que están medios con rencor, que están enojados con alguien, pero están en gracia. No pueden estar en gracia si están enojados. No va, aparte están enojados, entonces necesitan el cuerpo.
Porque cuando se habla de enojo se está hablando de remordimiento, de resentimiento contra quien le mató, con quien le dio una pastilla abortiva, si es un niñito y está enojado con la farmacéutica. O sea, esas cosas, ese comportamiento no es igual a nuestros comportamientos, es otro tipo de comportamiento. Nosotros lo trasladamos como si fuera en este mundo todo, y no es así. Acá estamos hablando de ello desde el punto de vista teológico, filosófico, escriturístico, magisterial. Sigo. Tanto los bienaventurados del cielo como los condenados del infierno son perfectamente libres para hacer esto, aquello o lo de más allá, pero siempre dentro de la línea del bien o del mal, que escogieron libremente. La prueba de que los demonios y las almas condenadas también tienen libertad es que el demonio tiene libertad para molestar más o menos, pero se debe atener al juicio final. Se va aumentando las penas de ellos mientras van haciendo daño. Entonces sí siguen siendo libres, pero eligen siempre cosas malas. Después se pregunta ahí Santo Tomás, y algunos teólogos, si entre cosas malas el demonio o las almas podrían elegir algo un poco menos malo, que ya sería un bien. Eligieron algo que no era tan malo como lo otro, ya es de alguna manera un bien. Si pueden escoger bienes, algo que sea bueno, sí, pero siempre dentro del género de lo malo. Lo menos malo pueden escogerlo. Pero nunca buscan el bien objetivo. Nunca buscan y no lo pueden realizar porque lo detestan. Pero sí pueden buscar algo que sea un bien egoísta, un bien para él. Buscar una comodidad mayor, sí. Y de hecho Dios tiene misericordia hasta con los condenados, porque el pecado es tan grave que no soportaría la naturaleza de un ángel o de un ser humano una penitencia o un castigo proporcionado al pecado mortal. No hay, no lo podría. Entonces Dios, eso lo enseña también Santo Tomás, no aplica todo lo que debe aplicar porque no soportarían. Entonces se dice también, Dios tiene misericordia hasta con los condenados, porque no le aplica todo, porque no soportarían, no se aniquilarían, pero no soportarían, se atenúa. No hay comparación con un pecado mortal, no hay comparación. Adelante. Estaba pensando con relación a lo que les dije en clases anteriores, que el juicio definitivo de los ángeles no se ha hecho, van a tener el juicio particular. No. El juicio particular ya está hecho. Van a tener el juicio universal, pero no cambia la sentencia respecto del juicio particular. Es la misma, solo con la diferencia que se va a ver la misericordia y la justicia de Dios en forma genérica en cada persona. En este caso también decía que cuando hay un exorcismo, aumenta la pena del demonio cuando sale del alma de la persona. Sí, no es el exorcismo que le aumenta, sino el mal que le estaba haciendo, le corresponde mayor pena. Entonces, con lo que dice que pueden elegir lo menos malo, o sea, podría haber demonios inteligentes como ángeles que escogieran menos castigo. Bueno, no pueden elegir menos castigo. Lo que ellos buscan es atenuar siempre es egoísmo, o sea, quitar. Pero odian tanto que saben que si se meten en esa alma para destruirla, ellos se van a perjudicar, pero prefieren ver a Dios, hacerle daño a Dios a través de un alma que es imagen y semejanza de Él. Prefieren verle para hacerle algo por el odio y no piensan después no se quieren salir del alma porque saben que le espera mayor castigo y tormento. A no ser que el mayor tormento ya lo estén teniendo en el alma que están poseyendo, porque el alma se convierte, recibe los sacramentos, reza, y entonces para él eso es un mayor tormento que el que tenía antes, y quiere salirse, y Dios le dice, ahora te la aguantas, ahora te quedas aquí, este es tu castigo, estás pagando por lo que has hecho. ¿No? ¿Está bien? Una pregunta. Sí. Siempre que no me saquen del tema, ¿no? Bueno, con lo que estaba diciendo de que, bueno, no sé si salgo del tema en eso, pero es con relación a lo que estaba hablando sí. de que
puede Dios tener misericordia con los demonios porque no les da, digamos así, el castigo equitativo a lo del pecado. Pero con Cristo, cuando Él se ofreció, Él sí recibió todo lo que conlleva del pecado, o sea, a pesar de su naturaleza humana. Sí, porque recuerden que Cristo, su persona es divina y todos los actos humanos que Él hacía se le atribuyen a su persona divina. El mérito es infinito. Ahí sí, sí, claro, el mérito es infinito, el de Cristo, en virtud de su persona divina, no de su naturaleza humana. Pero la naturaleza humana está unida a la persona. Entonces tiene eso un mérito infinito que supera la gravedad del pecado. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que el mérito de Cristo superó, no solo pagó en estrictísima justicia, como se dice, eso lo hizo, pero además lo supera. ¿Ok? Los que se adhieren a Dios como fin último, al mismo tiempo que se complacen en Él y sin dejar de hacerlo un solo instante, pueden escoger libremente entre estos bienes o aquello, etc. Bueno, pero esto solamente agrega, pero no completamos un poquito eso. Y los que con soberano orgullo y completamente de espaldas a Dios escogieron su propio yo como objeto final de su deseo, podrán entregarse en el infierno a una infinita variedad de maldades, infinita por decir, o una indefinida, mejor dicho, variedad de maldades, pero ni los primeros en el cielo aumentarán sus méritos con el ejercicio de aquellos bienes secundarios, ni los segundos en el infierno aumentará su desmerecimiento con sus nuevos crímenes. Eso se aplica a los ángeles hasta a partir del fin del mundo, porque ellos ahora pueden seguir haciendo daño y merecen aumento de pena. Lo que está hablando acá es a partir del fin del mundo, porque también las almas que salieron en el cielo y se salvaron, están en la gloria de Dios, pueden seguir aumentando la gloria accidental. Si yo dejo un libro escrito bueno y hay gente que sigue leyendo mi libro y se está convirtiendo, Dios es glorificado más y yo recibo un aumento accidental de felicidad, porque sigo haciendo el bien en la tierra, ¿me entienden? Entonces, hasta el fin del mundo. Por eso el mal que yo hice, un alma que está condenada y escribió un libro malo contra la fe, cada vez que uno se pone a leer ese libro y la persona se aparta de Dios, Dios es ofendido. Y el alma esa que está en el infierno se le aumenta, no porque ella está haciendo cosas nuevas, sino por lo que ha dejado de malo en la tierra, hasta el fin del mundo, hasta el juicio final, listo. Después ya no aumenta ni disminuye. Entonces, esto se está refiriendo a partir del juicio final. Con la muerte se cierra el periodo y la etapa del mérito o demérito personal. Un alma en el infierno no puede aumentar por lo que está viviendo en el infierno, ni la que está en el cielo puede aumentar por el amor que está teniendo en el cielo. A eso se refiere. Pero en relación a la tierra está el aumento accidental o la pena accidental, también de los demonios. Mi ángel de la guarda me está haciendo bien a mí. Así como el demonio está haciendo daño y se le va a aumentar, mi ángel de la guarda me ayuda y cuando él me ayuda tiene un aumento accidental hasta el fin del mundo del bien que hace. Vamos a ver las funciones de relación. ¿Cómo se relaciona un alma separada? Primero con Dios, ni bien se sale, después con los ángeles, ni bien se sale. Con los hombres, con las demás almas y con las cosas de la tierra, con las personas de la tierra, mi papá, mi mamá, mi abuela, qué sé yo, mis sobrinos, mis nietos, y con cosas de la tierra, mi casa, mis lugares, etc. Lo vamos a analizar. Lo pone Santo Tomás esto también, para que vean ustedes la imposibilidad de aquellos que hablan de almas errantes que tienen ciertos comportamientos que son contrarios a estas explicaciones. No van en la línea de todo esto. Es algo totalmente al margen. Es como una teología que se fue fabricando en base a una experiencia real, porque realmente uno ve eso. ¿Pero es un alma separada o es el demonio? Supongamos que es un alma separada. Compórtate
como te pide la Iglesia, no haga, ni siquiera haga caso si es un alma de un difunto. Siga el exorcismo. Pero tú te pones a hablar, le crees, y lo distingues y lo enseñas. Y no estás enseñando que la Iglesia dice lo contrario. Estoy seguro que no existen las almas errantes. Pero yo digo, si quieren pensar que sí, con todo lo que estamos viendo, sin embargo, hay que hacer lo que te dice la Iglesia. Vamos a ver entonces estas relaciones. Estas relaciones que consideramos son 5, con Dios, con los ángeles buenos y malos, con las otras almas separadas que están en la eternidad, con las del purgatorio, que me había olvidado también, y también con las del infierno. ¿Qué relación tienen? ¿Cómo se puede relacionar? Y los habitantes de este mundo y finalmente con las cosas materiales. Vamos a ver la relación con las almas del purgatorio en primer lugar. Las almas del purgatorio, se relacionan con Dios por una fe vivísima y una caridad ardiente, bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo. A ver, sale un alma inmediatamente, es juzgada. Inmediatamente está en el purgatorio. ¿Cómo es un alma del purgatorio? ¿Cómo es? Está llena de felicidad, pero sufre. ¿Qué le da esa felicidad? La certeza absoluta. Tiene una esperanza viva, la tiene, pero esa esperanza se incrementó enormemente porque murió en gracia. Tiene los dones del Espíritu Santo, la fe, la esperanza y la caridad. Muere en amor, ama. No viene a hacer ruido, no viene a perjudicar a una persona, no viene con resentimientos, no. Están metidas en Dios, murieron en gracia, significa que son hijos de Dios, participan de la naturaleza divina. El alma se ve bella porque tiene la naturaleza divina participada, aunque está sufriendo, ¿qué cosa? El no poder ver a Dios. Pena de daño. Además, sufre con el entendimiento y con la voluntad, que son potencias espirituales, y se terminó. No sufre porque se le va quemando una oreja. Sufre con el entendimiento y la voluntad. Y no son libres de poder salir de ahí, y tampoco quieren salir de ahí. Porque saben que no pueden estar delante de Dios. Aceptan eso. Con el entendimiento saben que podrían haber ido directamente a Dios y eso los atormenta, claro, pero sin perder el amor esencial, sin perder esperanza, sin perder la fe, que todo eso se desaparece cuando entran al cielo. Entonces, las almas del purgatorio se relacionan con Dios por una fe vivísima, una caridad ardiente bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo, que actúan en ellas de una manera muy intensa. Sus dolores y sufrimientos inefables no le impiden la serenidad de juicio. Ese sufrimiento que tienen de no poder ver a Dios, todo lo que en el entendimiento saben que ellos podrían haber tenido otras actitudes, y la voluntad que también no quiere de alguna manera estar separada de Dios, pero tiene que aceptar por otra parte, no les hace perder la serenidad del juicio, ya que están desprovistas de las potencias sensitivas, no lo traiciona ¡ay, por qué hice! O sea, sensiblemente no. Que son las que en este mundo embotan nuestra inteligencia y no nos permiten ver, impidiéndole discurrir libremente. Y el fuego de su amor sobrepuja con mucho lo que las abraza y purifica. Gozan continuamente de una contemplación infusa, muy intensa de Dios. Contemplación infusa, las contemplaciones, o sea, la oración que pueden hacer ellos que no le amerita nada, ellos en el purgatorio no pueden ganar mérito, pero pueden contemplar y amar y orar. Oran continuamente, pero no les aumenta porque ya se terminó el tiempo del ameritar o meritar, crecer en mérito, terminó.
pero siguen amando, hacen vida contemplativa, contemplan, tienen contemplación infusa, Dios les habla al corazón. Sí, si en la tierra aquí encontramos gente donde Dios le habla al corazón, porque están en gracia de Dios y les puede estar comunicando en su corazón continuamente palabras de aliento. La Virgen les está alentando. Pronto verán al Señor, pronto te veré, hijo mío, te amo. ¿Y qué diría el alma del purgatorio? Yo te amo, madre, también, y acepto con amor todo esto. También yo deseo verte. Porque no se rebelan contra lo que tienen, no se rebelan contra eso. Lo aceptan, y lo aceptan con amor, pero no tiene mérito. Por eso que conviene que el purgatorio lo hagamos en la tierra, porque sí tiene mérito lo que tú aceptes con amor. Ahí no. Gozan continuamente de una contemplación infusa muy intensa, que les une cada vez más a Dios, aunque sin aumentarles el grado de sus merecimientos. Sobre si reciben también iluminaciones preternaturales de Dios, nada se puede afirmar. Si están recibiendo, visiones de Dios, etc., no podemos afirmarlo. Pero no habría inconveniente alguno si así fuera. Bueno, vamos a dejar aquí, entonces.